Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal y feliz día para todos. Un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes, como siempre. Y hoy les traigo el paso a paso de esa faldita que me han pedido falditas. Y de verdad que están bastante de moda, como hace muchos años que yo no miraba tantas tiendas, centros comerciales con maniquíes, con faldas. Y muchas chicas que tienen faldas que las ve uno por ahí. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer una falda más también. Ya había hecho la roja que había gustado bastante, por allá se las dejo al final. Y esta blanca que la iniciamos diferente. Bueno, vamos a medir la cintura, sí, porque comenzamos haciendo la pretina primero. Vamos a medir la cintura y dejar de lo que midamos, 5 centímetros menos, para que nos quede un poquito ajustadito, porque recuerden que el tejido va extendiendo y más cuando ya lo ponemos, estira un poquito más. Entonces vemos que nos queda acá un poquito de espacio todavía y yo la hice bastante ajustada y todavía tengo espacio. Ya cuando se la pone uno se estira un poquito. Bueno, vamos a ver el paso a paso de ella. En la parte de acá tenemos punto alpino y en la parte llevamos un calado que va en múltiplos de 10. Facilísimo, precioso. Y les voy a dedicar un poquito más de tiempo a la parte de abajo. Vamos a poner atención y ver la parte de acá arriba, que es punto medio alto. Muy fácil. Así que con esto, mis amores, comenzamos. Ya les voy a dar los materiales, las opciones de materiales en unos segundos. Así que un abrazo y con esto comenzamos. Hola de nuevo y les voy a presentar la puntadita así un poquito más de cerca para que la aprecien. Esto va en múltiplos de 10. Lo vamos a adaptar después del punto alpino, porque el punto alpino va impares. No es nada complicado. Simplemente que no vaya en pares para que quede bien el punto alpino. Y después lo adaptamos a que quede pares, por supuesto, para poder hacer los múltiplos de 10. 10. En esta línea gastamos el otro 10, el otro 10 y el otro 10. Simplemente eso. No hay nada aquí complicado. Ya yo creo que muchas conocen esta puntada que los había hecho en una blusa que ha gustado muchísimo. Está preciosa y nos ahorra bastante material. Bueno, acá comenzamos el punto alpino. Como siempre me gusta tener las puntaditas así. Entonces, acá le tengo, esta es la parte de arriba, que es el punto alpino. Comenzamos de arriba hacia abajo. Ahí está. Para que la vean un momentito si tienen que tomar foto, porque algunas no me comprenden. Y esta es la parte calada de abajo. Acá está. Ahí está. Tal vez algunas fallitas tienen por ahí pequeñitas, pero esta es la que le pude hacer. No sé cómo sacarlas o tenerlas en Pinterest. Bueno, en ella vamos a usar 750 gramos y comenzamos por la pretina. A mí me gusta comprar estos conos. Ya casi le presento los hilos que pueden usar en un momentito. Pero antes de que se me olvide, 750 gramos y 12 botones para todo el frente de la falda. Pero también pueden poner zipper si quieren ponerle zipper. Bueno, en ella comenzamos de la pretina hacia abajo. Pretina, punto alpino y por último punto calado. La pretina no la tengo en papel, pero es un punto muy básico, muy básico. Y quiero que me pongan atención porque vamos a invertir un poquito más de tiempo en explicar el punto alpino y el punto calado, que lleva más pasos. Vamos a invertir allá un poquito más de tiempo para ustedes, más que todo para las que son principiantes. Bien, para atrás nos queda sencillo, simple, pero el punto alpino es bien, bien elegante, bien bonito. A mí es una puntada preciosísima, elegante, cerrada, preciosísima. Bueno, ¿qué materiales pueden usar en ella? ¿Cuáles son los materiales que pueden usar? A ver, les tengo estos que muchos lo conocen. Pueden usar, este lo terminan más rápido porque es muy grueso. Este es de 5 milímetros. Este es de 4 milímetros. 3.5 milímetros a 4 milímetros. El Sinfonía, que ya muchos lo conocen. Y este que viene siendo como el hijito de este. 3.5 o 4. Vienen así sin etiquetas. Esto le hace bajar los costos
Vienen sin etiquetas, vienen sin mucha mente, porque en esto ellos gastan dinero también. Y en mercerizarlos. Estos son mercerizados. Este no es mercerizado, pero es 100% algodón y muy amable. Más que todo el precio. ¿Por qué? Yo uso este más que todo porque tengo que hacer un video por semana. Y esto me baja los costos. Bueno, para ella vamos a hacer 20 cadenitas. 20 cadenitas. Creo que les había dicho, ¿verdad? 750 gramos. 750 gramos. Vamos a ver. 750 gramos. Número 4, 3.5 milímetros. Por ahí. Entonces vamos a hacer 10 centímetros en cadenas, que es la altura de la pretina que yo le he hecho. ¿Usted lo quiere dejar la pretina más delgadita? ¿Muy delgadita o muy gruesa? Te dice, yo quiero una pretina bien gruesa, así como esas que están de moda ahora, muy bonito. Se ponen cinturón y ya. Pero 10 centímetros es una medida bastante bonita para pretina. Bastante bonita, es bastante amplia. Entonces vamos a iniciar con cadenas. A mí me gusta este modo. Vamos a ver. Me gusta este modo, que dentro el ganchito por acá y hago como un lacito allá, paso, y cuando estoy como en la tercera es que tiro del hilo. ¿Ven? Entonces no me queda exactamente un punto deslizado como muchos comienzan. Me queda de una vez cadena. 1, 2 y vamos a hacer 20. Bueno, ya acá tengo las 20 cadenitas. No es nada complicado, por eso les digo que quiero que me pongan atención para invertir más tiempo en la puntada calada. Acá tenemos 20 cadenitas, ¿ok? Entonces ya teniendo las 20 cadenitas, hacemos una más, perdón, 2 más, que es lo que sube un punto medio alto. Lazamos el hilo y vamos a la primera cadenita, acá, a la que teníamos la uña, y nos regresamos en punto medio alto. Esto es punto medio alto, 1 a 1, por todos los 20 puntos. Acá tenemos ya el 20, como les dije, el último punto, y si no, lo cuentan simplemente. El último puntito, y ahora una, volteo el tejido y hago la segunda. Me gusta de esa forma. Y ahora vamos a usar los puntos rasos. Los puntos rasos, nunca el primero, porque se les comienza a hacer más grande. Vamos, o sea, yo les digo primero, en realidad no es primero, este no se usa, este es este. Entonces vamos a el que pertenece, vamos a este y hacemos punto medio alto usando los puntos rasos del frente, no de atrás. Puntos rasos del frente, 1 a 1. De eso se trata la pretina, para que ya vean que es bien fácil. 1 a 1 por los 20 puntos, toda la pretina. Bueno, acá tengo el 19 y el punto de cadena también se respeta. Se busca por ahí el puntito de cadena y también se hace un puntito que nos vaya quedando parejito, cuadradito, o sea, parejo, no está cuadrado. Ok, volteamos el tejido, hacemos la segunda, me gusta así. Por supuesto, no usamos el primero, vamos a la que pertenece y vamos igualmente punto raso de nuevo. Punto raso de nuevo. Es que esta, si me ponen atención, para principiantes que ya saben hacer cadenita y punto bajo y todas esas cositas, pueden hacer esta faldita perfectamente, perfectamente. Bueno, ¿cuántas hileras tenemos que hacer de este mismo modo? Recuerden el final, recuerden el inicio de esta pequeña pretina. ¿Cuántas hileras? 74. Son rápidas porque son cortas. 74. Y después comenzamos con el punto, con puntito bajo en todo el bordecito para comenzar el punto alpino, dejándolo impar. Bueno, entonces 74 igual a 66 o lo que usted tenga de pretina, lo que usted tenga de cintura. 66 igual a 66 centímetros igual a 74 hileras de punto medio alto. Bueno, acá siempre para hacer una esquinita bonita hacemos una cadenita, ¿sí?
Y acá mismo en este punto de medio alto vamos a hacer un punto, a ver si se deja ahí, tratando de atravesar 2 hilos. A veces sale bien, a veces no, pero bueno, tratando de atravesar acá 2 hilos. Y en la pega de él acá un 1. Esto se hace normalmente en punto alto, pero yo lo quiero que quede con aumento. Entonces acá en la pega volvemos, hacemos 1. Y en el medio hacemos otro. O sea, van a quedar bien seguiditos y va a quedar bastante holgadito. En el medio, en la pega, perdón, 1, y en el medio otro, en la pega otro, y así. Ya que le he terminado todo el bordecito y vamos a hacerle, decidí hacer punto alpino, así que bueno, 1, 2, 3, todavía no lo estamos comenzando, pero bueno. Y en este mismo punto vamos a hacer acá un punto que es el primer aumento. Vamos a avanzar 4, 1, 2, 3, 4. En el que dice 5, un aumento. Ya tenemos, perdón, un aumento, sí, 2 en 1, 2 puntos en un punto. Acá. Ahora seguimos 5 y volvemos a repetir lo mismo. Si quieren hacer mayor aumento, o sea, hacerlo más holgado todavía, lo llevan más seguido. Esta parte acá lo llevan más seguidito, o sea, no cada 4, sino cada 3. Y si lo quieren más, entonces cada 2 puntos. Bueno, entonces otra vez, 1, 2, 3, 4. Y acá en el que dice 5, 2 puntos. Y esto es. Ya ahora, después me regreso ya con el punto alpino. Tenemos que tener primera base de punto alto. Ya terminé esta parte del vuelito acá. Yo digo vuelito porque ya se ve así más holgado. Ok, acá hago una cadena entonces y me tengo que regresar en punto bajo. Otro detalle es que acá esto debe de quedar impares. Vamos a comenzar a hacer esta puntada. Ya hice la primera base de punto alto. Ahora subimos una cadenita y nos vamos a regresar en punto bajo. Cuando el punto alpino es abierto, tenemos que llevarlo así. Entonces una cadena y vamos a ir punto a punto en punto bajo. Esto es todo así. Punto bajo, 1 a 1, sin aumentos. Simplemente así, punto bajo. Bueno, ya acá les llego al último punto que tenía acá, pero también la cadena es un punto. Entonces, el punto de cadena también. Ok, ahora hacemos 1, 2, me gusta siempre así voltear el tejido cuando ya llevo a la tercera, 3 puntos. Y vamos a usar este punto. Pero doble alto. Doble alto en relieve por el frente, no el primero, no este, sino este que sigue acá. Y hacemos acá un punto doble alto. Y en el siguiente, acá, vamos a hacer un punto alto. De nuevo, no encima de este, sino ya el que sigue, punto alto, doble alto en relieve. Esto es uno de los puntos más elegantes que yo conozco, muy lindo. El siguiente, punto alto. Otro. Es punto a punto, pero uno va comenzando con un punto de cadena, después el relieve, después punto alto normal, el relieve, punto alto normal, relieve y así. De eso se trata. El siguiente. Y vamos de nuevo, no encima, sino en el que sigue. En este caso estamos tocando un punto de aumento acá, pero no importa, se respeta como un punto porque es un punto de aumento. Y vamos ya al siguiente, no detrás, ve, no estamos en la parte de atrás del mismo punto que acabamos de hacer, sino el punto que sigue, acá, punto alto. Volvemos, igualmente no se usa el mismo que ya está usado,
Este siguiente queda, este que está acá queda solo de uso en esta parte. Lo usamos desde acá. El siguiente, en la parte de arriba. El siguiente desde abajo. Bueno, acá les termino esta hilera que llevamos ya comenzando el punto alpino, ¿ok? Entonces acá terminamos un punto alto, acá de último terminamos con un punto alto, una cadena y nos tenemos que regresar en punto bajo. ¿Ven? Damos la vuelta y tenemos que regresar ahora en punto bajo de nuevo, 1 a 1. Así, 1 a 1, toda la hilera. Acá termino en el último punto que tenemos acá y también el punto de cadena, un punto bajo. Ahora 1, 2, 3 cadenas y en este punto que tenemos acá, en el punto grande, encima de él, acá en esa dirección, vamos a hacer un punto alto. Y ahora en el punto pequeño, acá, vamos a hacer el punto alto en relieve. Ahora en dirección del punto grande, acá en la misma dirección, o sea, estamos dejando un punto acá libre, para que les quede eso claro. Un punto va a quedar, que va a aparecer libre, pero está ocupado ya con el punto en relieve, este punto, ¿ok? Entonces vamos a este y hacemos acá un punto alto. Y de nuevo, en el punto pequeño, un punto doble alto. Y en el punto doble alto, un punto alto. Y así. Bueno, entonces vamos a continuar así. Toda esta hilera, volvemos a regresar en punto bajo de nuevo y volvemos a hacer lo mismo. Acá se los dejo en caso de que tengan dudas siempre. Siempre el punto de cadena se respeta. Siempre el punto de cadena se respeta. Y ya vieron acá que llegué el último punto de cadena, subí con 3 cadenas y en el primero de relieve, aunque tengamos este de cadena, en el primero de relieve ponemos un punto alto y ya comenzamos el orden. ¿Ok? Acá se los dejo ahí para que lo tengan en cámara y estamos ahora en la hilera número 40. Ya estoy en la hilera número 40. Acá. Desde la pretina hasta acá tenemos 40 hileras. O sea, incluyendo la de punto bajo y la de punto doble alto. ¿Verdad? O sea, en la puntada alpina, en total, 40 hileras. Entonces, vamos a comenzar ya con la puntada calada. Porque lo tengo a una medida que ya puedo poner puntada calada. Si usted lo quiere más largo, le hace más. Si lo quiere más corto, menos. Más larguísimo, como quiera. Yo lo voy a comenzar ahí, que estamos en 30 centímetros, sin incluir la pretina. Solamente la pretina son 10 centímetros. Entonces tenemos 40 centímetros en total, desde acá hasta acá. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar la puntada calada y necesito 3 puntos más. Tengo 197 puntos. Me faltan 3 puntos. Puede que a usted le falte uno, puede que no le falte nada, puede que le falte un poco más. Entonces, terminamos acá siempre una cadena. Volteamos el tejido y acá mismo le voy a hacer el primer aumento. Este punto de acá no se usa porque si no se harían aumentos. En este momento yo lo necesito. Entonces sí, un puntito, que no quede tan suelto. Un puntito de aumento acá, que es 2 puntos en un punto. Acá estoy poniendo 2 puntos en este punto. 2 puntos en un punto. Antes de comenzar la puntada calada, que se las tengo acá ya también. ¿Ven? Ahí les tengo la puntada calada, que es muy bonita, muy rápida, nos ahorra material y todo eso. Bueno,
Entonces ya me voy a regresar en punto bajo, 1 a 1, y buscando el medio, eso es en mi caso, buscando más o menos el medio de ella, hacemos otro aumento, 2 puntos en un punto, y al final uno más. Bueno, acá le llego al último punto, y en este punto vamos a hacer 2 puntos, 1, 2, 2 puntos en el mismo punto. Y ahora el punto de cadena acá vamos a dejar 1, ¿ok? Ahora 1, 2, 3, volteo el tejido y hago la tercera, y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. Ahora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 también, bajamos y hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, saltamos un punto nada más, este puntito acá, y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y hacemos 2 puntos altos acá en el mismo punto, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, saltamos solamente un punto y vamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 en el 4, 1, 2, 3 en el 4, hacemos 2 puntos altos. De nuevo, estamos ya aquí repitiendo lo que ya hemos visto acá, este y este. ¿Ven? Entonces en esta parte acá tenemos esta y esta son las bases en las que vamos a hacer las conchitas en el futuro. Entonces subimos con 2 puntos, 4 cadenas y avanzamos 1, 2, 3, 4, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente y 4 cadenas, y volvemos a repetir avanzando 4 puntos, 2 puntos en el mismo punto, volvemos a repetir. Bueno, acá les llego ya a esta partecita que ya es la última base, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 en el último punto, el 4. Acá hacemos 2 puntos. Ahora volteamos el tejido, entramos acá, voy a entrar acá, a ver, así, voy a entrar acá y hacemos acá un punto bajo. A ver, estamos acá, volteamos el tejido, entro al punto V, llamémosle así, hago acá un punto bajo, 1, 2 cadenas y vuelvo a entrar al mismo punto de nuevo. Ahora 1, 2 cadenas nada más, 2 cadenas, y bajamos acá, hacemos acá un punto bajo, 1 cadena y entramos a la basecita acá y hacemos 7 puntos, 1, 2, 7. De nuevo, 1 cadena, bajamos acá, 2 cadenas y entramos a los que van juntos y hacemos lo mismo, 2 puntos en esta parte. De nuevo, 1, 2, bajamos acá, 1 cadena y volvemos a rellenar los 7 puntos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, 1 cadena, bajamos en esta partecita antes de los 2 puntos juntos. Ahora 2 cadenas para llegar a ellos y hacer 2 puntos altos. De nuevo, para llegar a ellos 2 puntos y para salir de ellos 2 puntos, 2 cadenas. Bajamos acá. Ahora 1 cadena y volvemos a rellenar el de 7. Entonces nos va quedando esto ya así. Disculpe que les diga puntos, sí que punto de cadena, punto alto, punto bajo, todo eso es punto. Bueno, entonces así.
acá están rellenas ya 2 basecitas de conchita. Estas son las que me refiero. Y estos siempre van juntos así. Siempre van así estos acá. ¿Ok? Estamos haciendo ya estas acá. Comencé en la roja, que está bien feo, pero se ve bien ahí. 2 puntos altos, 2 cadenas, un punto bajo, una cadena acá y 7 puntos. Y vamos, esta sería la número 2 del punto calado. 2. Hicimos la base, que es la número 1, y esta sería la 2, para llevar el conteo y el orden usted y yo. Bueno, continúo así entonces. Bueno, para quedar claros, con el punto cerrado quedamos en la 41, que fue la de punto bajo, con un poquito de aumento, 3 puntos nada más. Y acá estamos comenzando el calado y vamos en la número 2, para quedar ya con las conchitas, ¿ok? Entonces, inicio y final que se vean iguales, que topen y que queden las dos partes iguales. Entonces así va a quedar, así les va a quedar si tienen 200, ¿ok? Entonces siempre acá bajamos, tenemos, perdón, una cadena, bajamos 2 cadenas y acá en el último punto hacemos 2 puntos. Bueno, hacemos acá los 2 puntos y acá vamos a hacer lo mismo de nuevo. Vamos a voltear el tejido, entramos acá en el medio y hacemos un punto bajo, 2 cadenas y entramos en el mismo punto. Si lo quieren hacer diferente, lo pueden hacer diferente. A mí me gusta así, que se vea bien. Ok, ahora sí, una cadena y ya vamos a comenzar a hacer las piñitas. Y las piñitas van en el 4 piñitas en los 7 puntos. Ok, pero va así. En la primera sacamos una vez, entramos, sacamos una vez, o sea, un punto alto a medias, vamos y sacamos una vez. 3 puntos cerrados juntos. Ahora, 1, 2, 3 cadenas también, 3 puntos, 3 cadenas, muy fácil. Ahora saltamos este punto y vamos al siguiente y volvemos a repetir. 1, 2, 3. Cerramos juntos. 1, 2, 3. Saltamos un punto, vamos al siguiente. 1, 2, 3. Cerramos. 1, 2, 3 también. Y vamos al último, que no se confunda con la cadenita acá, que a veces queda como que se parece. Vamos al último, saltamos uno y vamos al último. Si dejaron 7, les queda así. 7 puntos. 3. Cuando tenemos acá los 4 eslaboncitos, cerramos juntos. Ahora saliendo de ella, toda ella, ay, qué bonito que queda. Saliendo de toda ella, una cadena nada más. Y vamos a los puntos que van acá siempre iguales. 2 puntos. Una cadena de salida y volvemos a repetir lo mismo. Sacamos medio, medio y medio. 1, 2, 3 y volvemos a repetir. Saltamos uno y vamos al siguiente. ¿Vieron qué bonita, qué fácil el comienzo y el final? ¿Ok? Terminamos acá una cadena y volvemos a los 2 puntos que van siempre juntos. Una cadena y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos al siguiente. Ok. Entonces, así. Esas piñitas
ya estas piñitas ya son ya es la tercera. Esta es ya la tercera. Levantamos con 3 cadenas, un punto alto y antes de ellas una cadena y después de ellas una cadena. En el medio de las piñitas van 3 cadenitas. 3 cadenitas saltando un punto. Un punto. Saltando un punto en medio de ellas y volviendo otra vez una cadena para esos 2 puntos, una cadena para seguir las siguientes. Bueno, acá les termino la 3 y se les voy a repetir acá un momentito porque cuando ya vayamos a repetir de nuevo, yo no puedo repetir esta parte para que lo recuerde bien. Se los voy a repetir acá. Bien, o sea, para que se lo recuerden bien esta parte, ok. Vamos al primer punto. Después de esos puntos que van acá dobles, una cadena y vamos a ella y hacemos 3 puntos cerrados juntos. 1, 2, 3 cadenas también. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Cerramos. Ahora una cadena y ya vamos a los puntos que van acá juntos. Ahora volteamos el tejido y volvemos a entrar acá. Si lo quieren así, hacemos acá un punto bajo, 2 cadenas y volvemos a entrar al mismo punto y hacemos un punto alto. Ahora en este caso vamos a hacer una base para la base, una base para la base. Se escucha raro, pero sí, bueno. 2 cadenas, 2 cadenas después de estos puntos, 2 cadenas, vamos acá a la primera, en medio de piñita y piñita. Ahora 1, 2, 3, vamos del otro lado. 1, 2, 3, vamos del otro lado. Y ahora para salir, 1, 2. Y vamos a los puntos que van acá juntos. 1, 2 de salida y volvemos otra vez acá. 1, 2, 3. Vamos a la siguiente. 1, 2, 3. Vamos a la siguiente. 1, 2. Y comenzamos en los puntos que van siempre juntos. Acá. Esta es una base para la base. Entonces acá estamos en la, ya hicimos 1, 2, 3, estamos en la 4, regreso con la 5 y la número 6 sería la que se repite, ¿ok? Entonces estamos en la 4, 3 cadenas, punto alto, 2 cadenas acá, 2 cadenas y comenzamos acá. Punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas y así, 2 de salida, 2 puntos juntos, 2. Bueno, acá se les voy a recordar un poquito de final. Entonces salimos, cuando están los puntos juntos, salimos con 1, 2, vamos a la piñita, no acá, no, acá. Un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, vamos a la siguiente. 1, 2, 3 cadenas, vamos a la siguiente. Y para llegar a ellos, 1, 2, y ya vamos acá a los puntos que van juntos. Si quieren dejarlo como fijo acá, entonces simplemente pican allá la cadenita acá, pican la cadenita y lo hacen más fijo. Pero le vamos a hacer un borde y no necesita después. Bueno, ok, volteamos el tejido otra vez, entramos acá, hacemos un punto bajo, 1, 2 cadenas porque el punto bajo hace una cadena y entramos al punto de nuevo al mismo punto. Ok, ahora ya no van a ser 2 sino que 4. 1, 2, 3, 4 cadenas y no en la primera sino en estas 2 de acá. Vamos a hacer así, punto bajo, 1, 2, 3. Vamos a la siguiente, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y vamos a los puntos que van juntos.
¿Recuerdan la primera base, la primera hilera? Acá. Esta es la que estamos haciendo ahora. Ok, de nuevo. 1, 2, 3, 4. Y vamos acá. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Vamos a los puntos que van juntos. Y volvemos acá a dejar ya otra base en dirección. Y la 6 ya se repetiría. ¿Ok? Que tenemos una base, 2 y 3. Una encima de cada una de ellas. Bueno, estamos en final de las 5. Y acá se las recuerdo un poquito. De nuevo, que está fácil, ¿verdad? Bueno, 1, 2, 3, 4. Entramos acá. Punto bajo. 1, 2, 3. Vamos del otro lado. 1, 2, 3, 4. Y vamos a los puntos que van siempre juntos. Acá. Y ahora damos vuelta al tejido de nuevo. Repetimos esta partecita. Punto bajo. 1, 2. Ahora. Ahora ya tenemos acá la basecita de la conchita. Entonces hacemos, recuerda, 1, 2. Vamos a ver si lo recordamos. Vamos acá. Una cadena. Y rellenamos con 7 puntos acá. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y una cadena. Vamos acá. 2 cadenas. Y rellenamos el punto que va acá, siempre junto, siempre juntos. ¿Okay? Ya estamos repitiendo. Entonces la 6 ya se repite, la 7 ya se las expliqué bastante allá, que va de piñitas acá y entrando con una cadena, saliendo con una cadena. Probablemente al final, antes de hacer los piquillos, les repito las piñitas de nuevo. Entonces vamos a continuar con esta y les voy a continuar varias hasta yo querer. Acá les dejo la puntada, tal vez no está perfecta, pero se entiende, se comprende. Entonces estamos ya en las 6 y ya las 7, por supuesto, va de piñitas de nuevo, la 8 va de base para la base y así. ¿Ok? Bueno, acá les he repetido esto de motivos, o sea, estas partes. 1, 2, 3, 4, 5. Y estoy en la 6. En la última, en la primera, perdón, de conchitas para comenzar las piñitas en la 6. Igual que, para que tengan una idea, 24 centímetros. 23 y medio, 24 centímetros. Más los 40 que ya tenemos, que serían entonces 64 centímetros de largo desde la pretina. Ok, estamos acá en la conchita de 7. Entonces 3, 6, 7, una cadena, un punto bajo, 2 cadenas de salida, punto alto, 2 puntos. Ok, pueden hacer la forma como yo les enseñé si lo quieren, o pueden subir 1, 2 en la tercera, voltean el tejido y entran acá y continúan el tejido de esta manera si lo quieren así. Ya aquí recuerdan, es una cadena y comienzan la piñita de 3. Sacamos, sacamos y sacamos. 1, 2, 3 cadenas también y comenzamos. ¿Ok? Pero en este caso es el final, entonces lo voy a llevar bajito. Esta parte va a ir bajita, excepto las piñas van a ir iguales. ¿Ok? Entonces vamos a hacer acá la parte final. Volteamos el tejido, una cadena, y acá vamos a entrar con un punto bajo, una cadena igualmente. Va a ser lo mismo acá, excepto los puntos que van juntos va a ser un punto bajo. ¿Ok? Entonces acá 1, 2, 3, saltamos un punto, vamos al siguiente. Ahora siempre una cadena y vamos a los puntos que van siempre juntos acá,
pero en un punto bajo, o si quiere le hacen 2, pero yo le voy a hacer una cadena y vamos al siguiente y repetimos esta hilera. Así va a ser la última, 3 puntos, 3 cadenas, saltamos 1 y así vamos. ¿Okay? Entonces esta última va a ir así. Quiero que me quede un cierto arquito y de último vamos a hacer unos piquitos. Bueno, aquí estamos en la parte final ya de lo que les estoy haciendo acá en las últimas partes de las piñitas, y voy a terminar y después venir para hacer el borde, ya que estamos a la derecha, el borde y los ojales que van a la derecha. Bueno, entonces vamos a terminar acá la última piñita. Tengo una cadena, 2, 3 y hacemos acá la última. Una cadena y terminamos acá con un punto bajo. ¿Okay? Bueno, no me voy a regresar y también quiero que me queden los piquitos que le voy a poner al final al frente, de frente, no al revés. ¿Ok? Bueno, entonces acá hacemos solo una cadenita, siempre para hacer una esquinita, y ahora podemos usar el mismo punto acá para hacer una esquina mejor, y en medio del punto hacemos este ganchito, lo voy a bajar 5 milímetros, este es 3.5 y este es uno de 3, para que me quede más fácil de entrar a los puntos que ya hicimos altos acá. En punto bajo nos vamos, punto bajo. Ahora en la peguita, punto, no hagamos más porque puede quedar como más grande de lo que ya tenemos. Entonces un punto alto hace 3 puntos. Entonces la pega en el medio, hacemos uno en la peguita, otra vez ya estamos en la pega. Ahora en el medio, aunque sean cadenas, en el medio, y otro en la peguita. Bueno, acá les llego al último punto, el punto de cadena, y hacemos igual una esquinita ya final. Esta es la parte de la pretina y quiero en ella, como es de 20 puntos y 10 centímetros, es bastante amplia. Quiero 3 botones mínimo, 3 botones. Ok, una cadena. Nunca usamos este primer punto a menos que queramos hacer un aumento. Vamos al siguiente y hacemos un punto, lo que deje un poco ajustado. 1, 2. Esto es lo que quiero dejar de espacio. Ahora tenemos que calcular, por supuesto, el botón, si lo quieren pequeño, mediano o grande. Acá vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y avanzamos 1, 2 y vamos al que dice 3 en punto bajo, y ahora avanzamos al siguiente botón. Ya casi se los corroboro, se los mido por ahí. Acá tengo una marquita y acá tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voy a dejar 5 puntos, 5 puntos, y aquí otra vez 1, 2, 3. Avanzamos el punto de la marquita, 1, 2, y en el que dice 3 hacemos un punto bajo. Otra vez avanzamos 5, 1, 2, 1, 2, y en el que dice 3, acá el último de la pretina, vamos a hacer un punto bajo. Y esta es la medida que va a llevar. Ok, bueno, otra vez avanzamos 5, ya tenemos acá la base que les hice de punto bajo, entonces tenemos como contar 1, 2, 3, 4, tenemos 5 de nuevo, 1, 2, 3, avanzamos 2 puntos, 1, 2, y vamos al tercero y hacemos un punto bajo y volvemos. ¿Ok? Acá tenemos que corroborar si el botón nos pasa bien. No sé qué está pasando con la luz. Bueno, que el botón nos pase bien a casi ajustado, porque el tejido, recuerde que el tejido tiende a estirarse. Ya tenemos una base para continuar, no tenemos que marcar, no tenemos que hacer nada. Simplemente continuar cada 5 puntos, un ojal. Si lo quieren hasta abajo, si lo quieren medios.
Bueno, acá como les dije, yo tengo solo 12 botones de estos, entonces acá tengo 11 en la parte cerrada y el calado ya puede quedar ahí, pero le voy a poner uno más, entonces 12 para gastarlos todos, o no sé, voy a ver, porque puede que tenga que dejar uno de repuesto en caso de. No creo, son muy buenos estos botoncillos, es mejor asegurarse con esa parte. Bueno, entonces acá dejo el último, el número 12, y continuamos en punto bajo hasta el borde. Bueno, acá les llego al final y entonces hacemos el último puntito, una cadena y nos volvemos a regresar. Pero esta vez quiero regresarme en punto doble alto. Quiero un poquito más alto. Y entonces lazamos el hilo, creo que no hemos visto el punto doble alto todavía. Vamos acá. Y este es pasar directo. Es muy rápido, es un punto bastante rápido, este me gusta. Igual con el ganchito pequeño. Bueno, acá les he llegado ya al ojal número 12. Cuando veníamos, ¿verdad? Era el número 12. Ok, quiero hacerles acá un piquillo. Entonces así, vamos a hacer un punto medio alto. Ahora vamos a hacer un punto alto. Pero vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y venimos detrás del punto. Vamos a hacer un piquito. Un piquillo. Y hacemos acá un punto bajo. Y ahora un punto doble alto de nuevo y continuamos en punto medio alto, perdón, medio alto. Llegamos acá al último, entramos al ojal, un punto alto, 1, 2, 3 cadenas y vamos detrás del punto y hacemos acá. Hay muchas formas de hacer piquillo, pero a mí me gusta este. Y acá hacemos un punto medio alto y continuamos el tejido. Yo les voy a hacer algo similar, no algo similar, vamos a hacer algo similar, ¿sí? En estas partes, que les van a ver la diferencia que hace. En estas partes les voy a hacer algo similar, pero ya al final, cuando ya hagamos la parte del lado izquierdo. Bueno, vea qué bonito que se vean los piquitos, los botoncitos, todo esto. Esta curva se ve así por el aumento que tuvimos acá, ¿verdad? Para hacer ya después de la pretina la parte de la falda. Bueno, entonces acá los voy a terminar y vamos a ir sobre la pretina, pero sin estresarla, porque si lo hacemos muy ajustado después no nos va a ceder. Así que recuerden que era punto medio alto acá. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, como si fuese punto alto, o sea, vamos a dejar un punto más. Ahora, si le quiere hacer un bordecito que se ve muy bonitos también en los pantalones, shorts o así, que hacen un bordecito como de encajecito que se ve muy surcido, le hacen 2, 3 puntos, se le agregan mucho más. Ok, entonces acá vamos a terminar acá. Ese es el último piquito, los 3 que quedan acá. Y una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo, que si se puede hacer, tomar 2 hilos es mejor. Y acá vamos a trasladarnos al lado izquierdo en punto bajo. En punto bajo. Pero como les digo, no quiero que dejen ajustado. En medio del punto bajo, perdón, punto medio alto que dejamos acá, vamos a hacer 2 puntitos. Uno en la peguita y otro en el medio, como si fuese un punto alto, lo que hicimos antes, porque no quiero que me quede estresado. Quiero que cuando quiera ponérselo y estirar la pretina, él pueda ceder un poquito, que no les quede ahí ajustado. Acá les he terminado la hilera de la pretina en punto bajo y acá ya llegamos a la esquinita que quiero bajar y hacer lo mismo que hicimos del lado derecho. Entonces vamos a bajar en un momentito. Acá hacemos el último punto, una cadena, y en el mismo puntito acá vamos a hacer un punto bajo. Eso es para hacer una esquinita acá, que siempre nos quede una esquina. Ok, y ahora bajamos en punto bajo, volvemos a subir en punto bajo y bajamos en punto medio alto.
y quedaría acá. Esto sí no se los voy a repetir más, pero acá sí quedaríamos ya en la tercera, en punto medio alto, y comenzaríamos a hacer acá los piquitos y vamos del otro lado. Bueno, acá como les dije, entonces bajé en punto bajo, volví a subir en punto bajo y regresé en punto medio alto en que quedamos acá. Y quiero hacerles esto, así, en la parte final del borde de la falda. Entonces terminamos con el último puntito, punto bajo, perdón, punto medio alto en el último punto, tratando de tomar como 2 cadenitas que nos quede ahí firme, ¿sí? Punto medio alto. Ok, ahora hacemos una cadenita y en el medio del punto medio alto hacemos un punto bajo. Vamos a entrar, vamos a ir acá en punto bajo hasta acá. No es mucho. Bueno, ahora entramos acá en punto bajo 1 y lanzamos el ganchito y entramos acá, donde les dije, similar a lo que hicimos en los ojales, pero acá van 2, 1, 2 y punto alto en el centro, 1, 2, 3, por ahora no es centro, pero sí va a ser centro. Hacemos lo mismo, un piquito, vamos del otro lado y hacemos 2 puntos medios altos, así. Entonces 2 puntos medios altos y un punto alto en el centro, y vamos al siguiente y hacemos lo mismo, punto medio alto, 2, un punto alto, 3 cadenas y volvemos a repetir esto en cada partecita de las piñitas. En el centro, punto alto, 1, 2, 3 cadenas, vamos detrás del punto alto, un piquito y hacemos de nuevo 2. Y ahora acá en el medio de entre piñita y piñita vamos a hacer un punto bajo acá, de este lado, un punto bajo en el punto bajo y un punto bajo del otro lado. Recuerda que aquí va una cadenita, punto bajo y una cadenita para comenzar la otra piñita. Bueno, punto bajo a cada una y volvemos acá a repetir lo mismo. Bueno, les termino la última hilera, esta que llevamos de piquillo como parte final, o si ustedes lo quieren dejar como la que tenemos, pues también. Ok, entonces terminamos acá con un punto bajo y continuamos para hacer la esquinita en punto bajo. Aquí podemos hacer uno, a ver, eso siempre quedan bien ajustadillos acá. Bueno, y en la esquina hacemos el último punto bajo y un punto de cierre. Recuerda que iniciamos con punto bajo en la esquina acá, terminamos con punto medio alto y después fuimos con punto bajo a comenzar acá, este piquillo. Terminamos igual. Entonces terminamos acá, sacamos de este lado. Ve que la primera vez que cortamos el hilo, todo en un solo hilo, en una sola pieza. Poner el botón guía, yo le diría guía cuando estamos en esa dirección. Vamos a ver, cerrado con cerrado, calado con calado, en dirección ponemos el botón, ponemos un botón y esto nos va a hacer la guía. E igualmente en la parte de la pretina, cuando hacemos la pretina, ya aquí me adelanté, igualmente nos guiamos, ponemos este y ponemos este, ponemos los dos y el del centro ya les voy a enseñar. Ponemos, por ejemplo, este, lo cerramos y ponemos este, lo cerramos. O sea, lo ponemos. Y cuando ya estamos así, con el ganchito, entonces pasamos simplemente así. Y él nos va a guiar exactamente en dónde está, para no contar puntos y todo eso y hacerlo más rápido. En la tercera o en la segunda. En la primera no les recomiendo, acá se ve muy, no sé, pero bueno, en medio mínimo o la parte de atrás.
Bueno, acá tenemos el puntito que he elegido. Ponemos el botón, que es de este tipo de botón. Ponemos ahí. Díganme qué les pareció. Díganme. Bueno, con un comentario me hacen saber cómo les fue. Y también ya tengo Facebook de Ideas Crocheritas, que me lo hizo mi esposo por ahí. Y si la hacen, se sacan una fotito por ahí bien bonita y la suben al Facebook de Ideas Crocheritas paso a paso. Bueno, vean qué bonito, y como les dije al inicio, los colores que están muy a tendencia, los verdes, los naranjas, los turquesas, los rojos, los blancos, los colores que quieran usar. Y acá les dejo la puntadita para las que necesitan tomar foto, allá unos segundos, y la puntadita calada acá también. Vamos a ver si lo permite por ahí. Ahí para la que quieran sacar foto. Ya le terminamos de poner los botoncitos, limpiar todo por la parte de atrás, que nos quede bien bonito. Si es para vender o para regalar, si tenemos ya las marquitas que normalmente se hacen de cuero o algunas plaquitas de metal, las ponen, normalmente se ponen en un ladito de acá o en un ladito en la parte de abajo. En alguna de las esquinitas se pone ahí su marquita para que la conozcan, y cuando alguien vea la prenda, pues quiera pedir esa prenda que tiene usted para vender. Bueno, esta es la faldita como nos ha quedado. Usted la quiere hacer más larga, usted la quiere dejar más corta, como se los dije al inicio, eso es su gusto. Así que, mis amores, un abrazote a cada uno de ustedes. Así nos queda por detrás, igual que por el frente, nada más que con botones por el frente. Bueno, acá les muestro una roja que ya me imagino la han visto, porque ha gustado bastante esta roja. Esta roja tiene cinturita también delgadita, pero esta roja es tejida de abajo hacia arriba. Es diferente. Y tiene esta puntada que hace ver así de cuadritos, preciosísima y demasiado, demasiado fácil. Muy, muy amable. Tal vez por eso ha gustado muchísimo. También es de botoncito. Y en la cintura llevamos un ajuste diferente para ajustarnos a la poca o mucha cadera que tengamos. Yo no tengo mucho. Bueno, entonces si la quieren ver, por ahí se las pongo al final, esta faldita. Y con esto me despido. Mira qué faldita tan bonita, hecha en una sola pieza. Una sola pieza. Ustedes usan el material que ustedes deseen. En realidad no tienen que preocuparse por el tipo de material. Este es algodón en pabilo y laza, como le llaman también. Y ahí vemos que se ve bastante bonita y la llevamos en una sola hilera, las tres partes. El calado, el cerrado y la parte de la pretina. Y el botón, la botonadura del lado, o si lo quieren poner del frente también. Así que bueno. Y también les invito a dar una vueltita por ahí en el canal para ver la faldita, pantalones, vestidos, blusas, cositas ahí que les puedan servir también. Así que, mis amores, un abrazo enorme, bendiciones y nos vemos en los próximos, primero Dios. Y ahí a suscribir, comentar, si les pareció bien también dedito arriba. Bendiciones, chao chao.